¿Qué cámara lo va a petar estos mundiales? Bonita pregunta. La verdad es que tenía muchas ganas de poner estas tres bestias encima de la mesa. Ha tenido que ser gracias a los mundiales el hecho de hacerlo, porque realmente también ha habido muchos problemas, básicamente, de suministro y, bueno, cuando no faltaba una, faltaba la otra. La verdad es que ha sido un poco complicado ponerlas encima de la mesa. Pero sí, son cámaras, ya sabéis, ultradeportivas, son cámaras que el fotógrafo deportivo es el que un poco utiliza, esta Nikon Z9, esta Canon EOS R3 o esta Sony A1 y que de luego, bueno, pues ya tenéis un vídeo muy explicativo, el vídeo de esta. Tampoco va a ser una comparativa exhaustiva, no tengo esa intención ni muchísimo menos, y tampoco es que tenga yo la respuesta, ¿no?, la pregunta que hacía, que era más que nada, pues aprovechando un poco el Mundial de Fútbol que está celebrándose en Qatar en estas épocas que nos toca de finales del año 2022, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, con cualquiera de las tres, mi conclusión es que el fotógrafo que esté utilizando una, la otra o esta otra, pues estoy convencido que van a poder realizar pues esa fotografía fantástica que están buscando, porque son cámaras excepcionales y no deja de ser ese buque insignia de los tres fabricantes o de las marcas más importantes dentro de lo que es el sector de la fotografía, ¿no? Han pasado 2 años desde que puse algo parecido encima de esta misma mesa, en la cual, pues os decía, ¿no?, en aquel caso hablaba de las cámaras reflex profesionales, ¿no? Porque en ese caso, fijaros, esta Nikon estábamos con la 1DX, estábamos con la Nikon D6, cámaras reflex digitales, o sea, con espejo, y solo teníamos la Sony A1, que ya aparecía por allí y se estaba pegando, ¿no? Ya hemos avanzado o igualado algo, que es que las otras son sin espejo, con lo cual parece que esa tendencia natural y que Nikon y Canon eran tan reacios a quitar, ¿no?, del espejo en sus cámaras, pues bueno, ya en estos 2 años, desde que hicimos aquel vídeo, pues ya por lo menos se han certificado que así deben de ser, ¿no? ¿Diferencias que hay de una de ellas? Pues quizá el precio creo que es una de las cosas determinantes, ¿no? Porque son 7.300, hablo de PVP, de lo que es el cuerpo de una Sony A1, que es la más cara de los tres, 6.500 es el precio de la Z9, y tenemos la más barata, que serían los 6.300 de la EOS R3. También es una de las máquinas que a mí personalmente, si tuviera que decantarme con una, quizá me quedaría con la Canon porque me gusta el concepto de cámara que han sacado. En el caso de la Sony la tengo aquí un poco dopada, porque realmente la cámara no es así de pequeña, de grande. La cámara es así, pero viéndola así como que parece que esta cámara es más de juguete. Le he querido poner un grip porque, bueno, es una de las ventajas. Tú la puedes hacer grande a tu criterio, o sí o no, porque se parezca un poquito más a cualquiera de estas, ¿no? Pero es cierto que, bueno, lo decía que justamente a un compañero antes de grabar, que yo cuando hacía fotografías, una cámara de esta ergonomía es la que realmente siempre he querido o siempre he utilizado, y la verdad es que cuando cogía cámaras más pequeñas, pues yo creo que me parecía algo bastante más de juguete, o que se me escapaban las cosas de las manos. Aquí está todo como muy bien ubicado, ¿no? Y yo creo que esto, el fotógrafo que utiliza este tipo de cámara, es una de las cosas que realmente pues interviene. Esto hay que añadir que Canon ha hecho un gran esfuerzo con esta cámara. Es una cámara muy ligera. De hecho, una de las cosas cuando realmente me enseñaron a mí la Canon EOS R3 es esa extremeza, porque realmente cuando coges la Nikon Z9 te parece mucho a la Nikon D6, a esa que había reflex. De hecho, se parece mucho en tamaño y en peso, pero aquí nos damos cuenta que es mucho más ligera que la 1DX, ¿no? Entonces, el esfuerzo de los policarbonatos que Canon hizo a la hora de fabricar este tipo de cámara, yo creo que ha hecho que el producto, para mí, bajo mi punto de vista, sea muy idóneo en cuanto a esto, ¿no? Os habla del precio, pero os tengo que hablar de muchas más cosas, ¿no? Velocidad en el enfoque es uno de los datos importantes, pero antes de llegar a ello y de los puntos de enfoque que tiene una otra, ráfagas, son cámaras que tienen que disparar con esos índices de ráfagas. Si ponemos a cualquiera de ellas una lente, me he querido traer 3 teleobjetivos, ¿no? Pero objetivos muy parecidos, son los 100-400 de todas las marcas. Bueno, en el caso de Canon ya sabéis que es un 100-500, que es la única que sí que ha evolucionado ese 100-400 a un 100-500, y aquí lo oís. Bueno, ahí no estáis oyendo nada porque estamos con una velocidad de obturación muy baja, pero enseguida lo ponemos esto para que lo tengáis. Bueno, pues estos son los 30 fotogramas por segundo que puede llegar a hacer pues esta maravillosa Sony A1, que es una de las características. Se parecen en esto. La R3 estaríamos en 30 fotogramas por segundo también en su obturación electrónico, 12 el mecánico, y la curiosidad de la Z9, que no lleva obturación ya mecánico, solo su obturación electrónica, con esos 20 fotogramas por segundo. Cuando salía la Z9 a principios de este año, ¿no?, pues aparecía como el dato este espectacular de hasta 120 fotogramas por segundo, que realmente los tiene, pero son JPGs y en una posición recortada del sensor. Tiene algo de truco, ¿no?
Hablando de sensor, la resolución es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta de estas máquinas, ¿no? Un sensor tradicional full frame de 24 millones de píxeles, que es este que veis aquí de la Canon EOS R3, contra los 50 millones de píxeles. Cuando salió la A1, una de las cosas que yo dije que tenía que digerir un poco el profesional de la foto deportiva, la fotografía de prensa, era tener un sensor con esta resolución tan sumamente elevada y bueno, pues a ver cómo funcionaba. La verdad es que se encajó relativamente bien, aunque hay alguno todavía que le cuesta entender, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, se parece mucho al de la A1 de Sony, pero la Nikon Z9 son pues esos 45,7 millones de píxeles, que bueno, un poquito menos, pero sí que es cierto que son cámaras con mucha más resolución que esta EOS R3. Quizá para lo que está destinado la fotografía que se hace con Canon EOS R3, la resolución de 24 millones de píxeles es más que suficiente. Y quizá el fotógrafo vaya buscando tener un sensor con una mayor latitud, y es lo que te permite, sobre todo cuando lo comparamos en lo que es el rango de ISO, ¿no?, de estas máquinas, pues estamos hablando de un rango de ISO que va a funcionar en la R3 de una manera muchísimo más elevada que con respecto a sus hermanas que tengo aquí. El ISO nativo de cualquiera de estas dos pues llega a un tope de 25.000 ISO, y aquí tenemos un ISO nativo que puede llegar a los 100.000. Esa es una de las grandes diferencias. Aquí es cierto que se pueden llegar a ampliar, aquí también se podría llegar a ampliar hasta los 200.000 ISO, pero nos quedamos con el nativo, y quizá en esos ISO más elevados, que en un momento dado, pues en un estadio de fútbol tienes que forzar pues a disparar pues con 16.000, con 32.000 ISO, pues quizá ese sensor de menos resolución y con por tanto pudiendo aprovechar un poquito mejor la luz, pues sea más interesante. Sistema de estabilización en todos los casos, bueno, pues en el caso de Canon hasta 8 pasos, ya sabéis que también ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a esto. Sony ya también trabaja muy en todo el tema de la estabilización. Y bueno, pues en cuanto a los pesos, lo que os decía, si a esta le quitamos, claro, la empuñadura es la más ligera, pero se queda una cámara bastante más, digamos, tal. Yo no tendría truco, habría que sumar los 100 y muchos gramos de esta, los 700 y pico. Estas dos vienen a pesar más o menos lo mismo, que son algo más de 800 gramos, y serían muy parecidas en cuanto a esto. El hecho de que se ponga o se quita lo podéis mirar alguna ventaja incluso, porque en un momento dado, pues oye, pues si queréis llevar la máquina más ligera con otro tipo de ópticas, pero en el momento que se ponen teleobjetivos de este calibre, ya nos digo, con 400 2.8, 600 f4, pues la utilización de empuñadura es prácticamente necesaria. La velocidad se garantiza en todas estas, pues una velocidad de enfoque, y os lo explicaba en cada uno de los vídeos, pues son enfoques por contraste, con detención de fase, y son enfoques realmente buenos, rápidos, y quizá pueda haber alguna milésima de segundo. Es que entrar en esto yo creo que es una ridiculez hacer este tipo de comparativa. Es mucho más interesante pues saber que tiene la fiabilidad del enfoque y que es un enfoque también el que se hace de seguimiento realmente bien. Quizás Sony, porque apareció la primera con estos nuevos sistemas revolucionarios de enfoque, pues ha ganado un poco la fama de que es la que mejor enfoca, pero yo sinceramente creo que están al mismo nivel en cuanto a esta velocidad. Sí que es cierto que pierde Nikon, por ejemplo, en cuanto al número de puntos, solo tiene 500 puntos, que ya me parecen demasiado, y aquí estamos hablando de 759 puntos, que los comparten, es decir, todo el área del sensor. Sin embargo, la Nikon Z9 pues también ganaría en otro de los aspectos importantes de estas cámaras, que es en la realización de vídeos. Es una cámara de 8K 60p, que es de las pocas del mercado que con estas características pues incorpora pues esta opción de vídeo profesional, que bueno, pues aquí nos quedamos en un 8K 30p, y en el caso de la EOS R3 pues una 6K. La ergonomía, lo que os decía, quizá pues el hecho de que tenga la cámara pues esta empuñadura integrada, a mí por lo menos me gusta más. La ergonomía de esta se parece muchísimo cuando la coges en vertical a lo que siempre ha tenido Nikon, que también es una cámara más ergonómica, y esta quizá es la que peor ergonomía tenga, o sea, que es un poco el agarre, es lo que os digo. Tenemos un visor de ojo, sí que es cierto, en el caso de la Sony, que es el más espectacular de los tres. Más de 9 millones de puntos cuando la echamos al ojo, es un visor auténticamente gozoso en cuanto a esto, 5,7 y 3,6, fijaros cómo van bajando en cuanto a esto. Pero bueno, son pequeñas diferenciaciones, al igual que son los tipos de tarjetas, son todas CF Express, en este caso CF Express tipo B, aquí se puede incluso utilizar las XQD, y en el caso de la Sony, pues ya sabéis que van un poco con esa CF Express tipo A, un poco por libre, y vendiendo sus tarjetas, aunque es cierto que ya han aparecido otros fabricantes del tipo A, con lo cual eso también es otra muy buena noticia. Así que no sé cuál será la que petará los mundiales la cámara, pero bueno, yo espero que sea la de un fotógrafo español y que sea marcando el gol un futbolista español en la final y que ganemos el mundial. Esto sería la mejor de las noticias, y celebraremos o nos haremos de la marca que haga esa mejor foto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ahí hay muchos compañeros fotógrafos que están haciendo un grandioso trabajo, muchos de ellos clientes de Fotografía Arte, y tengo realmente repartido los tres marcas, es decir, conozco gente que está con Z9, conozco con Canon EOS R,
3 y también con Sony A1. A nivel, si nos fijamos un poco en los teleobjetivos y demás, claro, Sony y Canon llevan un poco con un objetivo blanco, que es un poco más tal, pero quizás sigue predominando Canon en esto, porque realmente, si hablamos de la cantidad, no queremos que sea la mejor, pero bueno, en cuanto a cantidad, quizá toda esa labor hecha por los medios de comunicación entre los fotógrafos deportivos con Canon a nivel mundial durante muchos años, en mundiales y olimpiadas, que siempre, ojo, cuando hacíamos ese vídeo de las reflex profesionales coincidía, ¿no?, con esas Olimpiadas de Japón, que luego no fueron en el 20, sino en el 21, por todo lo que sabemos de la pandemia. En el caso de los mundiales, pues era algo parecido. Y yo creo que venía muy bien pues traer este vídeo, pues simplemente pues para que, sobre todo, reunir a estas 3 buques insignias, a estas 3 grandes cámaras, y que no os compliquen mucho la vida. Yo creo que cualquiera de las 3 cumpliría las expectativas de cualquier fotógrafo, con pequeñas matizaciones de una a otra, pero son 3 grandes productos, como no puede ser de otra manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, os pido ese like que habitualmente hago. Estas redes sociales que aparecen por aquí, pues ya sabéis que es la mejor manera de estar informado de todas las cosas que hacemos en Fotografía Arte, que son muchas, variadas, diversas y divertidas en algunos casos. Muchos de ellos, diría yo también. Los martes por la tarde, 6:30, pues está aquí el que os habla, Mario Arias, en el canal de Twitch, donde resolvemos todas estas dudas fotográficas y videográficas. De hecho, este vídeo nace, o al menos el título del mismo, a uno de los comentarios que nos hizo alguno de nuestros queridísimos amigos fotografinautas en algún directo de alguna semana pasada, así que por ti va dedicado el vídeo este de hoy. Y nada más, os decía, el canal de YouTube, si no estáis suscritos, pues yo creo que deberíais hacerlo también desde ya, porque también es una magnífica manera de ver vídeos como estos, comparando productos o viendo el porqué tal, o sobre todo viendo las novedades que salen en el mercado, que ya sabéis que solemos estar de forma puntual en todos ellos. Así que nada más, fotografinautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.